Hola, buenos días. Hoy tengo el gusto de presentar este congreso, como les dije hace poquito en la ponencia anterior, y es un congreso de angeología. Aquí quería tocar todos estos temas de ángeles, de sanación y cómo nos ayudan ellos también en nuestros procesos. Pero con los días se van a dar cuenta, porque son 4 días de sanación de ángeles, que no solamente vamos a hablar de ellos, sino también de esas herramientas que Dios, el universo, nos da para que podamos empezar todos estos procesos. Hoy es nuestro primer día y hoy tengo como invitado muy especial a Mario Prieto. Él es angeólogo. Pero Mario, quiero que te presentes, que las personas te conozcan. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿qué haces? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Jimena. Bueno, primero que todo, antes de presentarme, darte las gracias por este espacio. En nombre de todos mis compañeros, gracias por darles a tu comunidad y a nuestra comunidad la oportunidad de ser un poco más conciencia, ¿no? De eso se trata y honro tu vida, tu trabajo, tu labor y obviamente gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Mario Prieto. Yo nací en Bogotá, Colombia. Tengo 35 años. Actualmente vivo en Miami desde hace 5. Por cuestiones de la vida, nunca estuvo en mi plan de vida físico terrenal estar en otro país, pero bueno, ya ves que Dios y la vida en su infinita sabiduría nos lleva a donde tenemos que estar. Una de las prácticas que yo tengo, básicamente, es la conexión con los ángeles, y esta conexión ha sido muy, muy bonita, muy esclarecedora, pero también muy ardua porque conlleva un trabajo de introspección demasiado fuerte para poder, de alguna u otra manera, reconectarnos con ellos. Em, de alguna u otra manera, desde básicamente los 10 años tuve mi primer contacto con el primer arcángel, que fue un tema muy chistoso. Fue un tema demasiado curioso porque pasaban sucesos y situaciones en mi cuarto, se prendía la luz, me destapaban los pies, me susurraban, obviamente. Siempre por esas películas de terror tendemos a pensar que es un espíritu maligno, negativo, entonces obviamente entró ese ser lleno de miedo. Obviamente a los 10 años todos le tenemos miedo a las calles oscuras, a quedarnos sin luz, porque pensamos que allí solamente hay cosas negativas. Recuerdo muy bien que en este primer contacto, que fue específicamente con el arcángel Metatrón, que él es como el que ha regido mi vida y al que básicamente le debo todo mi despertar, toda mi conciencia, todo lo que soy, que me ha llevado, ahí sí, a trancazos en la vida a entender que todo es un proceso de fluir y soltar. Recuerdo que una noche en específica se me prendió la luz, me quitaron las cobijas, salí corriendo, le dije a mi mamá que me estaban asustando. Mi mamá pertenecía a una iglesia muy amada ahí en el sector donde vivíamos. Ella, pues básicamente llamó a su clan, ¿no? De exorcistas, que era un clan de abuelitas muy amadas ahí con sus cadenas y sus rosarios para hacer la oración respectiva. Al otro día llegaron y bueno, me pusieron en un círculo, literal, todas las señoras en un círculo, yo en la mitad. Entonces empezaron a orar, empezaron a profetizar, empezaron a poner palabras de Dios, Biblia, versículos, la Biblia encima de la cabeza, en fin, hicieron de todo hoy en su infinito amor. Y pensé que ya había pasado, cuando en esa noche simplemente empezó un susurro y allí empezó todo. Empezó en el tema de los sueños, empecé a recordar situaciones no mías solamente, sino de mi clan familiar. Empecé a hacer preguntas extrañas donde mi familia me empezaba a mirar como, ¿y este marciano qué? Usted, no, o sea, devuélvanos a nuestro hermano. Mi mamá me decía, devuélvame a mi hijo, porque usted quién es, cómo así que me está preguntando del bisabuelo, de la tatarabuela, cómo me está diciendo que sucedió X, Y cosa. Y ojo, esto no es decir que desde los 10 años ya guío a las personas con los ángeles, no, porque pues obviamente hay que ser coherentes y conscientes que a esa edad pues uno qué piensa en el juego, en el colegio, en sus responsabilidades, en el alpinito y demás, pero sí cuando fui creciendo en
a través de el colegio, a través de la universidad, inconscientemente hablando, empezaba a estudiar cosas del cuerpo, del cerebro, de la energía, que la gente me decía como, ¿y usted para qué estudia eso? Simplemente lo hacía porque pensaba que era algo normal que la gente hacía, pero para los demás no era algo normal, era algo extraño. Y eso me llevó muchísimo a conectarme con un curso de milagros, me llevó a conectarme con la física cuántica, con el Reiki, con el yoga, inclusive con la religión budista, que en este momento también estoy como en ese camino retomando cositas que se me había olvidado. Entonces, así a grandes rasgos, contándote desde dónde empezó toda esta travesía, que obviamente hay muchas historias, pero bueno, en eso, desde allí parte mi conexión con los ángeles, conociéndolos, eh, experimentándolos, porque creo que los ángeles no deben ser una creencia, sino una experiencia, porque Así es, todos somos una experiencia. así Entonces, es. de eso se trata. Mario, tú tocaste ahorita un tema y es una palabra y es la palabra consciente. Y mira que ese es el propósito de este congreso. Y es que las personas, mira que muchas personas saben en lo que tienen que trabajar, han identificado sus sombras. Y el propósito de este congreso es esto, que nosotros podamos llevar ese mensaje de amor, ese conocimiento para que las personas también empiecen a hacer procesos más conscientes y darnos cuenta que no lo podemos hacer solos, sino que tenemos unos seres de luz que nos guían en todo momento. Entonces, eso era lo que te quería decir con lo que acabas de decir de esa palabra consciente, porque ese es el propósito de este congreso. Pero hoy, Mario, tú nos vas a hablar cómo sanar por medio de las emociones, nos vas a hablar del arcángel Jofiel, del arcángel Rafael. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, cuando hablamos de un tema de sanación, siempre nos vamos a ir automáticamente, nuestro cerebro está acostumbrado porque ya es un lenguaje aprendido de que la sanación es algo externo, ¿no? O sea, si nos sale un barrito, entonces la sanación es que ya no veamos el barrito. Si hicimos una cortada, entonces la sanación es que ya no nos quede la cortada y no nos quede la cicatriz. Por un lenguaje aprendido, por una educación aprendida, hemos tratado de interiorizar que la sanación es solamente algo que se ve, ¿no? Y sí, pero hay una parte en la cual los ángeles me llevaron a entender esa parte que no se ve. ¿Y de qué trata esa parte que no se ve? Primero, yo te quiero decir la definición que los ángeles me regalaron de lo que es una enfermedad. Y una enfermedad, básicamente, es una elección a serme infiel a mí mismo. Y esto podrá sonar demasiado fuerte o demasiado sin sentido, porque van a decir como un cáncer, una migraña, una diabetes, es una infidelidad a mí mismo, y es simple y sencillamente porque nosotros hemos aprendido, incluso antes de nacer, a estar en un papel llamado víctima, llamado a no ser amado. Todos nosotros en este plano físico contamos con un ser allí guardadito llamado niño interior o ser interior, como lo quieras llamar, niño interno, que no se siente amado. Y esa interpretación de no sentirse amado es lo que nos hace a nosotros elegir sernos infiel. Eh, para entender un poco lo que es la enfermedad y elegir lo que es la infidelidad, yo lo llamo esto un tema de fugas energéticas. Haz de cuenta que son unos huequitos en donde a través de nuestras creencias e interpretaciones, que no necesariamente fueron vivencias propias, sino vivencias de otros que nosotros las apropiamos como algo personal, hacen que nuestra energía simplemente se vaya yendo por ese huequito. ¿Y qué es nuestra energía? Nuestra atención. Donde ahí sí creo que todos hemos escuchado, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que se materializa. Pero esto se volvió una frase de cajón porque no entendemos qué es la atención, no entendemos cómo es eso que donde yo pongo el foco, donde pongo la mirada, eso es lo que voy a obtener. Y ya voy a ir para allá, pero simplemente quería decirte que la fuga energética que nos lleva a conectarnos con
esa idea de sernos infiel a nosotros es que muchas de las enfermedades lo único que te quiere mostrar es que tú piensas que la vida no te quiere con vida. Tú crees que la vida te creó o que Dios te creó, ¿para qué? Para pasar necesidades. Por todo tema religioso, un tema aprendido de oraciones, de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y uno va y les pregunta, ¿cuál es tu culpa? No, es que Jesús haya muerto hace más de 2000 años. ¿Y realmente esa fue tu culpa? ¿Realmente fue tu responsabilidad? ¿Realmente fuiste tú el causante de eso? ¿Cierto? No, es que mi culpa es que mi mamá no haya podido tener una pareja. ¿Realmente es tu culpa? No, es que mis bisabuelos tuvieron que emigrar del país, emigrar de la zona, de la casa. ¿Realmente es tu culpa? Y ojo, dime, porque a muchas personas les cuesta entrar en este estado de reflexión, en este estado de conciencia. ¿Por qué? Porque al principio es incómodo. Al principio, el cambio siempre se va a tornar un poco incómodo porque es difícil entender que lo único que la vida quiere para ti es verte feliz y verte vivir la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo traducimos esta idea de que la vida no me quiere con vida a el cuerpo físico? Y es a través de lo que llamamos un bloqueo energético, ¿sí? Y ese bloqueo energético, ¿a qué hace referencia? A sostener una creencia, es decir, una fuga energética, la cual hace que nos identifiquemos con emociones negativas. Y aquí no quiero que malinterpretes la palabra negativa. Cuando hablo de emociones negativas, hablo específicamente de cuánta frecuencia vibracional tiene esa emoción en nosotros. Y tú podrás decir, Mario, estás hablando en chino, no entiendo qué es la frecuencia vibracional. Ya voy para allá. Al principio, a mí también me costó. Yo te estoy contando la historia que me llevó a mí a comprender por qué la emoción te puede llevar a sanar. Y no es que tienes que cambiar la ira por alegría, tienes que cambiar la infelicidad por felicidad. Eso es fácil de dientes para afuera. Vaya y hágalo por dentro y te vas a dar cuenta que lo primero que vas a decir es, no sé cómo se hace. Pues no vas a saber cómo se hace porque ni siquiera eres consciente cómo se genera una emoción, ¿sí? Y para poder transformar algo, tienes que conocer de dónde viene, tienes que hacerlo consciente. Y para hacerlo consciente, pues tienes que aprender a observarte. Entonces, partamos de que simple y sencillamente la enfermedad es una elección a serte infiel a ti mismo y que esa infidelidad viene ligada a una creencia de serte infiel. No es algo consciente. Tú no estás diciendo hoy, es que yo me quiero hacer infiel, yo quiero ser infiel conmigo mismo. No, es ese niño interno que simplemente adoptó una identidad de alguien externo y que está allí resguardado, queriéndote decir a través de tu cuerpo, oye, escúchame, oye, estoy aquí, oye, es importante que tú vengas y me aclares este tema que en su momento no me quedó claro, ¿cierto? Mario, Porque, dime. Mario, o sea que podríamos decir que la enfermedad llega es para hacernos volver a nosotros mismos, es como si la enfermedad también hiciera que no estuviéramos unidos, que entonces es como volver a nosotros mismos, volver a nuestro interior y mirar a ver cuál es la raíz de lo que me está produciendo este dolor, esta emoción, esta enfermedad. Sí, la enfermedad básicamente es lo que, y me encanta cómo lo pones, muy bonito, porque la enfermedad lo único que nos muestra es ¿qué Separación. tanta capacidad, exactamente, qué tanta capacidad tienes tú de volver a confiar en la vida? La separación viene de la vida está afuera y yo soy un ser externo a la vida. Y quiero decirte a ti y a todos que ni la vida está afuera, ni tú eres alguien externo, porque la vida vive dentro de ti. ¿Y cómo sabes que vive dentro de ti? Tápate la nariz y tápate la boca durante un día completo. Eso es estar separado de la vida. La vida es el aire, la vida es lo que no puedes simplemente ver y observar, pero que tú sabes que es necesario para... Y cuando digo que es necesario es
simplemente algo que naciste con eso. O sea, tú no tienes que pensar, es que tengo que respirar 4 veces, 5 veces, 6 veces. No, tú simplemente vas caminando. En este momento estás viendo el congreso, estás viendo esta ponencia y estás respirando normalmente. No estás pensando en que la vida está afuera, yo soy alguien diferente a ella. No, tú eres la vida porque estás aquí. Tocaste un tema importantísimo y ahí era donde quería llegar. Y es, la enfermedad es simplemente el vehículo que te está mostrando que tú te estás viendo separado del bienestar con el cual fuiste creado. Simplemente es eso. Cuando tú te ves separado de ti, separado de esa fuente, separado de esa vida que te quiere con vida, tú crees que tú vas solo por tu cuenta. Es decir, tú crees que tú tienes todas las herramientas, entonces nos volvemos adictos al medicamento, nos volvemos adictos al ejercicio, nos volvemos adictos a veces al alcohol, a las drogas. ¿Por qué? Porque queremos zafarnos de eso. Es decir, la vida no me quiso curar. La vida no me quiso mostrar cuál es el camino, entonces yo tomo mis propias decisiones y como yo soy autosuficiente, no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es hundirme más y más y más. Hay algo una frase que me encantó que los ángeles me enseñaron muchísimo y es, toda resistencia a tu propio bienestar es una fuga energética, la cual debes aprender a fluir y a caminar con ella. Muchos peleamos con esas creencias, muchos peleamos con esas emociones, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a fluir. Hay muchos de nosotros, y creo que a todos nos pasa en cierto punto de nuestra vida, Jime, y es que muchos de nosotros peleamos contra la ira. Y lo que más ira nos da es tener ira. Lo que más ansiedad nos da es querer no tener ansiedad. Lo que Sí. más tristeza nos da es no querer tener tristeza. Y no nos damos cuenta que como ser humano tenemos emociones primarias, es decir, nacemos con esas emociones y que esas emociones, por más trabajadas, no se van a ir. Por más que tú trabajes la ira no se va a ir. Pero ¿qué pasa? Tú puedes hacerte amigo o amiga de la ira. Cuando tú estás luchando contra una emoción, cuando tú estás luchando contra la vida, tu cuerpo te está mostrando que ese no es ni el lenguaje de la vida, ni la vida que ella quiere, y simplemente tú estás adoptando una postura de ataque. Estás simplemente diciendo, ah, la vida no me quiere con vida, pues entonces yo también voy a atacar a la vida. Entonces, como mal, ingiero más alcohol, ingiero drogas, fumo más seguido, pensando que lo que le estamos diciendo a la vida es, usted no me quiso, pues yo tampoco la voy a querer. Cuando en realidad lo que la vida te está diciendo es, porque te amo, te entrego esta situación, te entrego esta emoción, porque te amo, te entrego esto para que tú entiendas que tú tienes que ir evolucionando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo aprender a trabajar, digamos, esta creencia o esta fluidez con las emociones y con la vida? ¿Sí? Y aquí es donde entra de alguna u otra manera mi discernir espiritual. Y hablo de mi discernir espiritual porque no todas las personas estarán de acuerdo con lo que podamos decir, pero estoy seguro que en el fondo habrá algo que les dirá, esto se queda guardado, que en el momento indicado va a salir a flote. Y creo que a ti y a mí nos ha pasado, que vemos algo, escuchamos algo y que no le prestamos atención, pero en un momento de nuestra vida, ¡pum!, surge ese pensamiento y surge ese recuerdo. Yo lo escuché en algún momento, yo leí esto en algún momento, que para superar esta situación, para superar esta enfermedad, te pongo un ejemplo, para superar este dolor de cabeza, yo leí en algún momento que se debe a una emoción del enojo no resuelta. Entonces ahí tú que empiezas a decir, ese de verdad es el enojo. Y empiezan a llegar a qué? Las confirmaciones, personas que hablan del enojo, ves ahora en redes sociales, no, es que si sientes enojo vas a tener dolores en la parte frontal de tu cabeza, vas a tener dolor en tu estómago, un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, sí, esos son los síntomas que yo tengo, es porque eso que recibiste en un momento que no estabas preparado ni preparada para discernirlo, en el momento en el que llega el reto, se hace consciente y se hace consciente a través de confirmaciones externas. Entonces, en mi conciencia espiritual, lo que tenemos que hacer es simplemente preguntarle
a esa parte de nuestro cuerpo que en este momento está sintiendo un bloqueo energético, ¿qué me quieres regalar? ¿Qué me quieres regalar en este momento? Y aquí empieza la incomodidad, y ya te voy a decir por qué. Y empieza la incomodidad porque cuando tú dices, ¿qué me quieres regalar y por qué estás aquí? Nos damos cuenta de que no sabemos ni siquiera por qué el órgano está tan afectado. Digamos, nos duele la barriga. ¿Por qué la barriga está tan afectada? Porque cada vez que como algo me irrito. Porque cada vez que ingiero algo me genera un malestar y digo, ay, no, entonces busco la pastilla y entonces empiezo, es que no tengo que preguntar el por qué, tengo que preguntar es el para qué está acá. Pero realmente vuelvo al punto. Si tú no vas a lo básico, que es el por qué se genera, no vas a entender el para qué. Y aquí es donde entra el arcángel Jofiel y el arcángel Rafael. Cuando yo le pregunté al arcángel Jofiel, que es como el ser que nos lleva a conectarnos con la sabiduría, y para mí es el, digamos que el ángel que me lleva al cuestionamiento interior de mis pensamientos, ¿por qué llegan estas enfermedades? Y esto surgió cuando, te estoy hablando, 13, 14 años básicamente, cuando mi hermano y yo tengo un hermano gemelo, empezamos a sentir una afección en nuestro estómago. Mi hermano gemelo casi muere. Si mi mamá se demora 10 minutos más en llegar al hospital con él, mi hermano no creo que hubiese estado en este plano físico. Y no lo digo yo, lo dijo el médico que lo dijo a mi mamá y pues mi mamá obviamente no lo dijo a nosotros. Y entonces allí empecé a preguntar, pero el porqué de esto, o sea, el porqué de nuestra afección, porque si yo veía a mis primos, a otros niños comiendo galguerías, comiendo ciertos alimentos y ellos estaban felices, porque nosotros teníamos, no podíamos disfrutar de la vida. Y aquí quiero que empecemos a entender que desde este cuestionamiento, ¿por qué el otro tiene y yo no tengo? ¿Por qué el otro puede disfrutar y yo no puedo disfrutar? Es que le estoy diciendo a Dios, tú no supiste cómo crearme. Es que yo soy un juguete defectuoso, yo soy un ser defectuoso. ¿Y por qué me trajiste acá si yo soy defectuoso? Y empezamos a cuestionar, ¿no? El por qué estoy viviendo, por qué Dios me tiene así, por qué de esta, y estoy yendo a un tema simplemente el alimento. Las enfermedades llegan cuando no entendemos en nuestra parte económica por qué la pasamos. Es que yo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué el de al lado si tiene el carro, la casa y todo? Y yo estoy luche que luche con la vida y pago arriendo, no tengo el carrito sanduchero y tras del hecho, ahora tengo diabetes para rematar, ¿cierto? Entonces empezamos un cuestionamiento, pero a la fuerza, un cuestionamiento de ataque. Y allí no nos detenemos a decir el por qué tengo diabetes, el por qué me duele la cabeza. Y ahí es donde cuando tú le preguntas a esa parte de tu cuerpo que se siente incómoda, ahí empiezan a surgir las emociones. Porque el primer porqué que va a llegar va a ser un porqué del ego, va a ser un porqué que te va a alejar de aprenderte a sentir. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué me duele la cabeza? Si tú te permites un instante en silencio, automáticamente no solamente va a llegar el pensamiento del por qué, sino vas a sentir como un ayayay. Allí es algo visceral, algo que como que, claro, es que esta persona automáticamente dijo que iba a venir y no vino. Y eso me generó rabia, me generó ira, me generó frustración. Pero nos vamos a qué? A culpar el pensamiento que está culpando a la otra persona, más no le prestamos atención a la emoción. Y entonces aquí vamos un poquito a entender qué es una emoción. Y una emoción es simplemente un amplificador de ese pensamiento que estás teniendo. El pensamiento y la emoción van junto con pegado. Una no va por la derecha, la otra no va por la izquierda. No, las dos nacieron para complementarse, porque yo lo veo así, y es Dios en su infinita sabiduría, me pongo a mi ejemplo, dijo, no, yo creo a este ser y pues con lo torombolo que es, el pensamiento no le alcanza. Pongámosle ahí la emoción. Pero es que no solamente la emoción, dejemos que la emoción también se conecte con el pensamiento y alguno de los dos le tendrá que hacer caso. Así Alguno es. de los dos, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos que nuestras emociones es simplemente un amplificador de ese pensamiento, entendemos que una emoción en el fondo es
simplemente una chispa energética que nos da la capacidad de crear. ¿Y de crear qué? Crear bienestar o crear un bloqueo. Tú tienes la capacidad de crear las dos. En este momento, si tú tienes una enfermedad, tú estás creando esa enfermedad. Tú la estás creando ese bloqueo. Por más que tú hagas afirmaciones, por más que tú hagas, vayas a donde especialistas, tú estás creando esa enfermedad porque no le estás dando la suficiente importancia a esa emoción que a su vez te está pidiendo a gritos escuchar ese pensamiento que a su vez te está pidiendo a gritos escuchar esa creencia. Y por eso al iniciar les dije que era importante como entender ese niño o esa niña que está ahí aterrizada ahí adentro que te está diciendo, vuelve, tú no estás separado, no me abandones, no me rechaces, no sientas esta humillación, enséñame, porque realmente la enfermedad es un pedido de ese niño interior que te está diciendo, enséñame a hacer unidad con la vida. Enséñame a entender cuándo me desconecté de esto tan maravilloso que era vivir, ¿sí? Y la gente le da pavor eso, porque la gente tiene un lenguaje aprendido que es el de victimismo. Así es. Mario, o sea que podríamos decir que la enfermedad no vino a destruirnos, sino a unirnos. O sea, es solamente tú verlo desde la perspectiva correcta y no cuestionarnos y empezar a buscar ese por qué estoy viviendo esto, qué es lo que me está enseñando y lo que hace es unirnos, pero eso lo hace, o sea, lo empezamos a hacer cuando nos escuchamos, como tú lo dijiste, cuando somos seres humanos mucho más conscientes. Yo voy a dar, y quiero aclarar algo, y es lo siguiente, algunas personas creen que poder hablar con la divinidad, con los ángeles, solamente pueden hacerlo personas especiales, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos llevar acá y es donde todos, absolutamente todos, podemos comunicarnos con ellos. Todos tenemos la capacidad, porque yo siempre he dicho de que nosotros somos los mayordomos de, de todos esos dones, ¿sí? Entonces, absolutamente todos podemos hacerlo. Y es yo he hecho procesos donde me ha tocado, donde me canso, porque esa es mi palabra. Cansémonos de estar viviendo siempre lo mismo o de estar siempre en la misma situación, ¿sí? Entonces, Mm. cuando yo empiezo, yo te lo digo por mí, cuando yo empecé a hacer un proceso donde yo empecé a quitarme ese papel de víctima y empecé a escuchar qué es lo que me estaba enseñando tal situación, tal emoción, empecé a ver cosas, Mario, que es, o sea, que yo ni siquiera sabía que ahí existían. Y cuando tú las identificas, ahí es donde uno empieza también a trabajarlas, a transformarlas, pero desde una conciencia plena. Porque a veces nosotros sabemos qué es lo que nos afecta, pero no lo trabajamos, o sea, no nos Así es. entregamos a ese cambio, no nos entregamos a esa información. Y creo que es lo que tú también nos estás transmitiendo en este momento. Así es. Y mira qué bonito y aprecio mucho, digamos, lo que dices, porque en realidad apenas vamos entendiendo el por qué se genera, ¿no? El por qué se genera un bloqueo. Y en ese por qué, digamos que lo que les estoy tratando de explicar es algo tan complejo que me explicó el arcángel Jofiel, que en realidad los ángeles siempre nos explican, tú que nos estás viendo, a ti ya los ángeles te han explicado en el proceso en donde estás en qué debes trabajar. Lo que pasa es que tanta es nuestra desconfianza en nosotros, en cómo fuimos creados, en nuestro potencial, que necesitamos que otra persona haga el trabajo por nosotros. Entonces, por eso muchas personas van a terapia de Reiki, biodescodificación y de regresiones y demás, que no está mal, todo funciona, todos hemos probado de las herramientas, ¿verdad? Pero muchas de las personas lo hacen con el fin de que la otra persona lo sane, de Así que es. la otra persona encuentre ese punto en donde simplemente es una receta médica, en donde tómese 3 píldoras de alegría diarias, 4 de compasión, 5 de perdón y listo, ya, por una semana y la otra semana usted va a estar sano.
Y no es así. Es un proceso en donde tú eliges cuánta cantidad de alegría, de compasión y de perdón quieres darte y quieres darle a tu cuerpo, ¿sí? Es importante entender allí de que nuestro cuerpo, y aquí me voy un poco a lo que es la física básica, y no voy a entrar en temas difíciles, solamente es para que entendamos un poco, porque hemos entendido en la física básica que todo es materia y que toda materia tiene que, todo lo que tiene materia tiene células, bueno, tiene moléculas, cada molécula tiene átomos, todos los átomos tienen protones, neutrones y tienen electrones, ¿cierto? Eso es lo que entendimos en física básica. Pero ¿qué pasa? A través del estudio, como el ser humano es tan curioso y no se queda como, ay, sí, llegamos hasta los protones, neutrones y electrones, empezaron a hacer un estudio mucho más profundo de la materia, donde encontraron que dentro de los protones y dentro de los neutrones habían unos amiguitos que se llaman los gluons, ¿sí? Entonces, perdón, los quarks. Y dentro de esos amiguitos que se llaman los quarks, hay unas cuerditas vibracionales que se llaman gluons. Es decir, toda materia en el fondo es energía. Todo lo que nosotros podemos ver como físico, si nos ponemos unas gafas, digámoslo así, de física cuántica, por ponerle algún nombre, ¿cierto? Vamos a ver en el fondo que simplemente son cuerditas llenas de energía. Tomando esto en cuenta, nuestro cuerpo, que es un organismo físico y que ese organismo tiene sistemas y esos sistemas tienen órganos y esos órganos tienen células y esas células tienen moléculas, las moléculas tienen átomos, los átomos protones, neutrones y electrones y esos tienen quarks y esos tienen gluos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, cada órgano de nosotros, en su profundidad es energía. ¿Y qué acabamos de decir de las emociones? Que son amplificadores energéticos de pensamiento. Entonces, ¿qué tiene que ver el pensamiento, la emoción y cada parte de nuestro cuerpo? Que cada parte de nuestro cuerpo está conectado a una emoción específica que no hemos querido fluir, que está conectado a un pensamiento de separación. Es decir, un pensamiento en donde yo en algún momento de mi vida me sentí atacado y que yo preferí guardar esa imagen de víctima y no darle el espacio de comprender, ese espacio de reflexionar y ese espacio de tener, valga la redundancia, un espacio de mucha conciencia y decir, ¿yo por qué me até a este recuerdo? ¿Por qué me até a esto? Muchas veces hablamos de que el cáncer es una situación difícil que tiene que perdonarse, es un remordimiento que tuvimos con una persona. ¿Y por qué no pasar de la teoría a la práctica y decir, ok, si yo tengo cáncer, y tengo claro que el cáncer es una falta de perdón, le pregunto a esa parte donde está el cáncer, ¿por qué estás acá? ¿Qué me quieres mostrar? Y darte el permiso. Me surgió una tristeza profunda, me surgió una sensación de culpa. Y aquí es lo más revelador que me dijo el arcángel Jofiel junto con el arcángel Rafael, porque aquí ya entra. Y es cómo saber cuándo se activa una emoción en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es cómo saber cuándo se activa la emoción, cuando simple y sencillamente nos damos el permiso de reconocer quién soy. Y ojo, no estoy poniendo quién yo soy, sino quién soy, porque el yo automáticamente me hace tener una identidad, ¿sí? Ahí en lo profundo aparece el ego en el yo. Pero cuando tú dices soy, me doy cuenta de que Dios y la vida simplemente es, simplemente son. O sea, no, por más que yo quiera definir quién es Dios para mí, cada uno de las personas de este mundo tiene una definición de quién es Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una interpretación y un concepto diferente. Pero cuando tú dices Dios simplemente es, todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Dios simplemente es. Ya, punto. ¿Qué es? Luz blanca, luz azul, luz dorada, blanco, bajito, flaco, gordo, con barba, sin barba. Ya es tu interpretación y eso es lo que a ti te funciona. ¿Sí? Pero simplemente es. Entonces, cuando te das cuenta de que las emociones se activan porque simplemente es la manera en la que yo me puedo reconocer que soy, vienen dos aspectos importantes y es, tú sientes la emoción
o te identificas con la emoción? Y te hago una pregunta. ¿A través de cuál de estas dos llega la enfermedad? ¿Sentir la emoción o identificarme con la emoción? Para mí Si quieres, te digo primero. identificarme, ¿sí? Identificarte con la emoción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y aquí es donde entramos en el para qué de la enfermedad y en el para qué me está sucediendo este dolor de cabeza. Y es que, ¿cuál es la diferencia entre sentir la emoción e identificarme con la emoción? Cuando tú sientes la emoción, tú simplemente sabes que hay dentro de ti una emoción de rabia. Me permito sentirla. Está científicamente comprobado que las emociones, Jime, duran entre 1 minuto a 2 minutos y medio en ser en nosotros. Es decir, en 2 minutos y medio pasan cientos de pensamientos que me conectan con esa emoción de rabia. ¿Sí? Entonces, si tú tienes claro que en este momento me estoy sintiendo con rabia, con enojo, con ira, con tristeza, la emoción que tú estés poniendo allí, ahí es donde tú puedes decir, ¿qué regalo me quieres mostrar? ¿Qué me estás mostrando? Y permitirle que vengan esos pensamientos, que muchas veces los pensamientos que vienen de creencias, vas a decir, pero esto yo nunca lo viví, yo nunca dije esto. No significa que le busques es que yo tengo que encontrar la causa. No, es simplemente si me lo está mostrando, es porque en este momento yo estoy repitiendo esa situación. ¿Y cuál es la diferencia con identificar? Que es donde se conecta la enfermedad y es cuando tú haces de esa emoción parte de tu personalidad. Entonces yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona frustrada, es que yo soy depresivo. Cuando tú dices yo soy, tú estás diciendo esa emoción es parte de mí, yo no puedo vivir sin ella. Y si nos vamos en la profundidad, la ansiedad y la depresión en lo profundo te está diciendo es, ¿tú por qué no estás conectado con esta tristeza profunda? ¿Cierto? Porque siempre decimos, no, es que la emoción es la ansiedad. No, la ansiedad es una emoción secundaria que te está queriendo decir, ¿sabes qué? Si me observas un poquito más a fondo, vas a darte cuenta que realmente lo que tienes que enfocarte no es en la ansiedad, sino en la tristeza que viene con el enojo, porque papá se fue. Y entonces, como papá se fue, ¿qué pasa? Ese enojo con esa tristeza profunda te impide conectar con relaciones, pero no solamente con relaciones, sino que te impide, te da artritis, artrosis, ¿verdad? No puedes mover alguna parte de tu cuerpo, los miembros superiores, por ejemplo, donde está la expresión del amor, que uno puede agarrar las manitos de las personas que ama, que uno puede abrazar, se te impide. ¿Por qué? O te duele el pecho, ¿cierto? Entonces allí es donde empieza el para qué. Cuando ya entiendes que el por qué es simple y sencillamente que hay una emoción que está en una frecuencia vibratoria bajita, y cuando hablo bajita es que en la medición de las emociones se hacen a través del tiempo y de la amplitud de onda. Cada emoción está medida en un segundo. Las emociones negativas, que dije al principio, que no son negativas, simplemente es que tienen una frecuencia vibratoria baja, quiere decir que en un segundo, voy a ponerte un ejemplo, se mueven 3 veces, de arriba hacia abajo, 3 veces. Y una emoción, digamos, de positiva, se mueve en el mismo segundo 12 veces. ¿Qué pasa? Cuando tú sientes la emoción, te estás moviendo en una frecuencia vibratoria de 12 veces. Cuando tú te identificas con la emoción, estás vibrando en una amplitud o en una frecuencia vibratoria de 3 veces. ¿Qué hace con eso? Que cada vez la vida, por ley de correspondencia, te traiga situaciones que refuercen esa emoción, que están reforzando ese pensamiento, que están reforzando esa creencia. Entonces, ¿qué pasa? Vas a decir, no, pero es que no tengo cáncer. ¿Qué pasa? Automáticamente llegan personas que te dicen, ay, pobrecito, se va a morir. ¿Cuántos días, cuántos meses le dieron? Entonces empiezas a escuchar en las noticias, tantas personas han muerto de cáncer, abrieron un nuevo hospital de cáncer. Escuchas al vecino, no, es que imagínese que al de la esquina falleció por cáncer. ¿Por qué?
porque esa misma emoción de decir yo tengo cáncer, porque yo me siento culpable, porque yo soy el enojo, porque yo soy la rabia, porque yo no voy a perdonar, porque el otro me fue infiel, porque el otro me hizo, hace que yo me cree una identidad que atraiga a mi vida más sucesos que refuercen esa identidad. Por Así, eso, identificarse con una emoción es crear una enfermedad. La enfermedad que tú tienes ahí es porque tú en algún momento de tu vida y en este instante, inconscientemente hablando, estás diciendo, ¿sabes qué? Yo soy una persona frustrada, nada me sale bien. Yo soy una persona arrogante. Y aquí hay varias cosas y me da mucha risa, porque aquí en Estados Unidos pasa algo, no sé si los que viven aquí en Estados Unidos que ven el Congreso les ha pasado, pero acá creen mucho en el horóscopo. Entonces aquí es todo como, dame tu signo. No, claro, los Aries son tal cual. No, dame, no, es que no, tú no has sufrido de esto, tú no sientes esto. Entonces, porque ya hay una identificación, ¿no? Entonces, si yo me vendo esa identificación de porque soy Aries, tengo que tener artritis, artrosis, me deben doler las rodillas, ¿qué estoy haciendo? Soy una persona identificada con una información que aparentemente no quiero, pero en el inconsciente sí quiero, ¿cierto? así es. Y aquí voy a tocar algo importante y es nosotros como seres sintientes, como seres vibracionales, nosotros pensamos muchas veces que una afirmación, que una declaración es suficiente para que Dios, la vida y el universo nos traigan a nosotros cosas buenas. Es decir, tengo migraña, me duele muchísimo la cabeza, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo soy sano, no me duele la cabeza, Dios me quiere, Dios me ama, curo el futuro y demás. Pero no nos damos cuenta que Dios, ni la vida, ni el universo hablan español, ni hablan inglés, ni hablan chino, ni hablan japonés, ni coreano. El lenguaje del universo, el lenguaje de Dios, de la vida, es que nuestra energía. ¿Y la energía a través de qué? De nuestras emociones con nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando tú te identificas con la emoción y la haces parte de tu personalidad, tú le estás queriendo decir a la emoción, es que yo habito en ti, ¿sí? Le estoy dando el poder a la emoción. Y cuando le damos el poder a la emoción, es decir, le estamos dando el poder a esa creencia de no puedo perdonar, es difícil, la vida solamente nos quiere ver humillados, no vamos a salir de la pobreza, es que mamá, papá heredaron la artritis, la artrosis y demás, y ni los médicos en ese momento ni los chamanes lo pudieron hacer, entonces yo me grabo eso inconscientemente y eso es lo que simple y sencillamente me cuesta a mí reflexionar. La clave para que tú puedas hacer de las emociones tus aliadas es entrar en ese aspecto de reflexión y entender que lo primero que debes hacer es que la emoción te muestre, darle el permiso a la emoción de que te muestre qué es eso que no está ahí arreglado, porque ese es el para qué. Y yo siempre he dicho, aunque los ángeles y los arcángeles tienen funciones específicas, en realidad todos hacen dúo con todos. Si yo tengo que perdonar a, no sé, a la patirrajada que me fue infiel hace miles de años, pues yo le digo, bueno, chinos, a trabajar, pues, Arcángel Jofiel, voy a mirar qué es lo que hay ahí, ayúdame a cuestionar, Arcángel Rafael, ayúdame el para qué, pero ya veo que tengo mi corazón roto y que me hace falta el perdón. Venga para acá, chino Arcángel Chamuel, y empecemos a camellar aquí cómo es el proceso del perdón, enséñame el tema del amor, y entran muchos aspectos más importantes, ¿sí? Yo soy de los que creen que obviamente los ángeles son un todo y como un todo, pues tienen de todo. Entonces, si yo pido una píldora, esa píldora debe tener para el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor del estómago, porque cada órgano nos está llevando quizás a un mismo punto. Y aquí también es importante entender, porque muchas personas llegan, y creo que a ti te pasa, Jime, que llegan a tu consulta y es, pero yo ya sané a mamá, yo ya sané a papá, y entonces, ¿por qué otra vez el dolor de estómago? Quiero decirte que en ese preciso instante en el cual tú viviste una situación confrontante que tú creíste que sanaste, tú adoptaste, tu ego adoptó
muchas personalidades. Así como cuando éramos niños y decíamos, yo quiero ser bombero, pero al otro día yo quiero ser policía, y al otro día es que yo quiero ser enfermero, y es que yo quiero ser médico, así está. Y cada vez que tú vuelves a una escena del crimen para poder sanar, lo que te está queriendo mostrar Los Ángeles es, mira, quizás tú ya sanaste esta relación con tu mamá de simplemente perdonarla, pero es que aquí, en este preciso instante, tú también dijiste algo por el cual tienes que recibir ese perdón. ¿Estás dispuesta a recibir o estás dispuesto a recibir ese perdón? Y esto es lo que a la gente no le gusta. A la gente le parece difícil, ¿sí? Y le parece difícil porque es un proceso constante de sanidad. Yo simplemente creo, y no creo, sino estoy completamente seguro de que todos los seres humanos aquí no vamos a, hasta el momento en que trascendamos, no vamos a poder sanar 100% nuestras heridas de infancia. ¿Por qué? Porque hay muchas personalidades y muchos cositos, o sea, muchos puntos específicos que debemos volver y aunque parece la repetiera, en realidad no es algo que se repite, es algo mucho más profundo que los ángeles nos quieren hacer ver, que nos quieren hacer entender que ahí todavía hay un espacio de separación, que ahí todavía hay un espacio donde digo, Dios, me creo defectuoso, Dios no me quiere, Dios y la vida no me aman. Y es una frase que el arcángel Jofiel me llevó a repetirme y me decía, hermano, hermano, es que la vida, que es Dios, te quiere con vida. O sea, entiende que Dios te ama y porque te ama te está dando las herramientas. Entiende que porque te ama te tiene aquí con luz, con alimento, que aunque tú creas y menosprecies lo básico que Dios te da, en realidad es esa semilla que necesita para que tú puedas crecer y evolucionar. Qué ¿Sí? lindo, Mario. Qué linda toda esta información. Qué linda toda esta información y qué lindo que llegue empezando este congreso. Empezando este congreso, Mario, muchísimas gracias, porque sé que has tocado, como has tocado mi corazón y como rescato muchas cosas de las que has dicho, sé que muchas personas se van a conectar con esta información, sé que pudiste sembrar esa semilla, eh, complacida de que me hayas aceptado toda esta invitación. Gracias a ti y por este espacio. Y quiero que simplemente para cerrar, quiero compartirles un ejemplo que en su momento el arcángel Jofiel me compartió y es, haz de cuenta que tu cuerpo es un florero. A todos los que estamos acá nos gusta las flores, ¿verdad? Y tú en algún momento tienes un florero especial con unas florecitas especiales, pero tú vas por la calle y viste otras flores. Haz de cuenta que tú en tu casa tienes girasoles, pero ibas en la calle y viste rosas y te encantan las rosas. Compras las rosas, llegas a casa, desocupas el jarrón, desocupas el florero, le das las gracias a los girasoles, lavas el jarrón, vuelves a llenar el jarrón de agua, metes las flores. Recuerda que, y esta es una frase importante, tu cuerpo es el jarrón y las emociones son las flores. Si tú crees que tu cuerpo solo le pertenece a una emoción, estás identificándote con ella. Si tú te das el permiso de decir, en este momento tengo una emoción de ira, pero yo me acuerdo que soy un jarrón lleno de flores y que en este momento quiero comprar rosas, le doy las gracias a esa ira, le digo que me quiere mostrar y con todo el amor la dejo para un lado para que después vuelva y me enseñe qué es lo que me quiere mostrar, pero yo la reemplazo con la confianza. Y esa es verdaderamente el mensaje de la enfermedad, volver a confiar en la vida, volver a confiar en que si Dios te tiene aquí es porque estás listo o lista para afrontar un nuevo nivel de amor. Y empieza a cambiar a yo soy ansioso, yo soy frustrado por reconocer que tú eres un jarrón de Dios y puedes decir, en mí en este momento habita la ansiedad, pero yo no soy mi ansiedad, habita en mí. Y si habita en mí, me quiere mostrar algo. Y como habita en mí y yo soy el dueño de este jarrón, porque soy alguien consciente, puedo darle las gracias a esa ansiedad, permitirle que me muestre algo e irla reemplazando poco a poco. Pero esto es un trabajo de mucha conciencia y de mucha práctica. Así es que tú eres el jarrón de Dios que tienes la posibilidad de estar cambiando esas emociones, esos pensamientos a cada instante. Tú no eres lo que tú crees que eres. Qué lindo.
Qué bonito lo que acabas de decir. Mario, muchísimas gracias. A También ti. muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esta ponencia, las que están unidas a este congreso. Mañana es nuestro segundo día y vamos a tener también unos invitados tan especiales, tan amorosos y tan lindos como Mario. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Mario. Bendiciones. Gracias, igual para ti. Chao.